tarde, esperando que todos estén bien. Vamos a comenzar la clase. El doctor Bajid le va a hablar de las variables de estudio. Ya han entrado más personas. Los que conozcan a otras personas que no han entrado, por favor, díganle que ya vamos a comenzar la clase. La clase pasada va a ser subida, al igual que la misma clase pasada, pero expuesta por el doctor Bají. Él la está grabando también para que escuchen las dos vertientes, aunque es lo mismo, pero muchas veces practicando nosotros fijamos ese conocimiento, y eso es lo que nosotros queremos acá. Entonces, nada, la clase va a comenzar y esperamos que llenen sus expectativas como lo han hecho hasta ahora las demás clases. Ok, tienen imagen, ¿no? Mi pantalla. Sí, se puede ver. Ok, muy bien. Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las variables del estudio. Es un tema muy importante, como mencioné anteriormente, y se relaciona mucho con la parte de la estadística y plan de análisis de su estudio. Porque si no definen bien sus variables, entonces no van a poder seleccionar su test estadístico. Cuando usted va a un diccionario y buscan la definición de la variable, pueden ver que variable es un adjetivo que significa que algo o alguien varía o puede variar. Como dice su nombre, una variable es algo que varía, pero en realidad en la investigación científica ese concepto no es válido, porque una variable no tiene que variar. Me explico. Si estamos hablando de variable de género cambia. O sea, una persona... Son dos, uno es un minuto. Una persona... Una persona no puede cambiar de género. O sea, no puede cambiar su cromosoma, ¿no? Son cosas que no tienen que ver con la definición de variable en los libros, diccionarios, ¿no? Si un diccionario dice una variable es algo que varía, pero nosotros no vamos a llevarnos de esa definición. Vamos a ver cuál es la definición del concepto de variable en una investigación científica. Pero antes, quiero mencionar algunos puntos. Como pueden ver aquí, tengo unos números, ¿ok? ¿Qué significan esos números para ustedes? 23, 26, 22, 21, 19, 28, 29. ¿Alguien me puede decir qué significa? Ahora mismo nada. Nada, son números, ¿no? Son números que no tienen ningún significado. Muy bien. En realidad son datos. Sí, en realidad son datos. ¿Podrían ser edades? Sí, pero que si no lo menciono, no pongo el contexto, no tiene significado, ¿verdad? Entonces, son números crudos que no tienen ningún significado para nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué yo voy a hacer con esos datos? Lo puedo poner en un contexto. Y si pongo en contexto, se convierte en una información, ¿sí o no? Ahora sí tiene su valor. Como dijiste ahorita, pueden ser edades. ¿Ok? Ahí yo puedo trabajar con esos números, sacar la media, mediana, moda, y si son otro tipo de categoría, buscar la frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia entre datos y la información. Los datos no tienen significado alguno hasta que no haya o sea, no damos un contexto, una definición a ellos. ¿Ok? Y lo que nos interesa es la información. Entonces, la variable en matemática, hay mucho matemático aquí en el curso. La matemática es un valor que puede cambiar dependiendo del alcance del problema. Variable es contrario a constante, ¿ok? Y lo podemos usar ese símbolo como X.
algo que puede variar dependiendo de lo que estamos sustituyendo, ¿no? En vez de X. Ahora, en la investigación es un conjunto lógico de atributos. Vamos a ver, en la investigación científica el concepto de variable cambia. Por ejemplo, si estamos en informática, en una computadora, un nombre simbólico para una cantidad desconocida, ¿no? Un símbolo, eso es en informática. Entonces ven que las variables cambian dependiendo en qué área científica estamos. Entonces vamos a enfocarnos en la investigación, ¿ok? Investigación científica. Otro ejemplo yo lo estoy poniendo para el área de matemática. Por ejemplo, ustedes saben que es una función f(x) y yo tengo 210 menos x. Hasta ese momento es solamente una función. O sea, yo pongo un número para x, un valor para x, y me da un valor para f(x). Es lo mismo que y, 210 menos x. ¿Ok? Ahora, todavía no está dando ninguna información a nosotros. Una función simple y no significa absolutamente nada. Ahora, si yo te digo que llevo eso a su contexto, te digo, mira, esa es la función o la fórmula, la ecuación que nosotros usamos para calcular la máxima cantidad de frecuencia cardíaca en una persona. Por ejemplo, si una persona tiene 40 años, yo quiero saber qué tan rápido puede latir su corazón si está haciendo actividad física. Yo digo fx en este caso es igual a 210 menos 40. Entonces, es el máximo que puede llegar la frecuencia cardíaca de esa persona. ¿Ok? Que será 200 ¿cuánto? 60. No, 270. ¿Sí? No, 170. O sea, el máximo que puede llegar es 170. Si está haciendo actividad física, no puede pasar de 170. Si pasa de 170, va a tener problemas. Ve que lo lleva a un contexto. Es muy importante ese concepto para nosotros. Las variables son propiedades características o atributos observables de la unidad de estudio. Pongan atención a esa definición. Las variables son propiedades, características o atributos observables. O sea, tenemos que poder observar y también tenemos que saber medir. Debemos medir. ¿Cómo lo podemos medir? Vamos a ver, hay diferentes formas para medir. Si no podemos medir una variable, no es una variable. O sea, todas las variables deben tener esa capacidad, esa característica de ser medibles. Si no podemos medirlo, no podemos usarlo como variable. ¿Ok? Su condición indispensable es que se puede medir. Si no se puede medir, no son variables. Ahora, es muy importante ese concepto. Mencionamos unidad de estudio, ¿sí o no? Entonces, nosotros vamos a medir las variables en nuestra unidad de estudio. Por ejemplo, esa persona es mi unidad de estudio. Y cuando tengo un grupo de personas, tengo una población de estudio. Entonces, en esa población tengo diferencia entre las variables. Por eso que varía esas cosas, esas características en mi población, en mi unidad de estudio. Diferencia, por ejemplo, entre peso. Una persona no pesa igual que otro. Entonces hay una variabilidad. ¿Ok? La talla no es igual, la edad. Eso que nosotros vamos a analizar para llegar a una conclusión dependiendo de nuestro propósito de estudio. A esas características que cambian entre una unidad de estudio y otra unidad de estudio, nosotros llamamos variables. ¿Ok? Ahora bien, hay mucha confusión con unidad de estudio. Voy a hacer una pregunta. Estoy buscando la prevalencia de caries dentales en Ciudad de Santiago.
Entonces, ¿quién es mi unidad de estudio? ¿Los niños que tienen caries o los dientes? Las caries, ¿no sería? Las O los caries. dientes. Exactamente. Las Exacto. caries son unidades de estudio. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, no estoy estudiando a los niños. Estoy estudiando a caries. Y si tengo una sola persona adulta que tiene 32 dientes, y estoy estudiando caries en esa persona, caries dentales, no estoy estudiando la persona, o sea, la persona no es mi unidad de estudio, sino mi unidad de estudio son dientes. ¿Y cuánto es la población mía? 32 dientes. ¿Me están entendiendo? Tienen que enfocarse, saber diferenciar qué es unidad de estudio y cuál es la población. Entonces, si yo tengo una persona con 32 dientes, la población de estudio mío son 32 dientes. Y cada diente es mi unidad de estudio. ¿Ok? Ahora bien. Eso pasó hace poco, una tesis que un asesor estaba dando apoyo, pero estaba haciendo más confusión, provocando más confusión a los muchachos. Mire el tema de esa tesis. Conocimiento de los padres sobre alimentación de sus hijos. ¿Cuál es la unidad de estudio? ¿A quién estamos estudiando? ¿A los padres o a sus hijos? A los padres. Excelente. Mi unidad de estudio son padres. ¿Y tú sabes qué hizo esa maestra? Sacó una muestra, calculó tamaño de muestra para 60 niños. No sé si me están entendiendo. En vez de tomar una muestra, incluir a unidades de estudio, fue y enfocó en qué? A los niños. Los niños aquí no son unidad de estudio. No hay audio. Exactamente. ¿A quién estamos estudiando? Padres. Ok. Sí, ya yo lo admití. Denle un momentito al doctor. ¿Qué pasó? Ok. Entonces pongan atención. Si estamos estudiando conocimiento de los padres sobre alimentación de sus hijos, si están comiendo sano, si están comiendo mal, entonces estamos estudiando a los padres, no a los hijos. Y si yo tengo que calcular tamaño de muestra, tengo que trabajar con qué? Con los padres, no con los hijos. Entonces en esa tesis fueron y calcularon tamaño de muestra para hijos y buscaron 60 hijos. Ve que no tiene sentido. ¿Hay audio o soy yo la que tengo problemas con el audio? Yo no escucho nada tampoco, maestro. Aquí no se oye nada. Ok, y ahora se escucha. Ese que el problema. Se escucha. Profesor que no está. Se escucha. Sí, ya se escucha. Ok. Ahora sí. Ya. Después le da para atrás. Ok, vuelvo, repito. El tema era conocimiento de los padres sobre la alimentación de sus hijos. ¿Ok? Entonces, la unidad de estudio, yo estaba explicando que son los padres. Y sus hijos no son unidad de estudio. Entonces, para sacar tamaño de muestra, yo tengo que trabajar con los padres. O sea, decir, mira, necesito 70 padres y madres para ver qué tanto saben de alimentación de sus hijos. ¿Ok? Pongan atención cuando van a seleccionar su unidad de estudio para que no haya confusiones en cuanto a las variables. Vamos a ver qué es la naturaleza de variables. Miren, dependiendo de naturaleza, tenemos variable numérica que su valor final es un número. Eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, edad, 23 años, su valor final es ¿qué? Un número. Ahora, tenemos variable categórica. Entonces, dependiendo de la naturaleza de las variables, tenemos variable numérica y variable categórica. Entonces, la variable categórica, su valor final es una categoría.
Fíjense que no mencioné un nombre, porque a veces dicen, por ejemplo, valor final de una variable categórica es un nombre. Es un nombre. Por ejemplo, género, masculino, femenino. ¿Ok? Pero no es siempre así. Lo vamos a explicar eso mejor. Pero por ahora, según la naturaleza de las variables, tenemos variable numérica y tenemos variable categórica. Valor final de una variable numérica es un número. Y valor final de una variable categórica es una categoría, como dice su nombre. ¿Por qué es importante saber el tipo de las variables? ¿Por qué tenemos que saber si es numérica o es categórica? Porque ese es el momento para poder seleccionar. Profe, Dígame. profe, permiso. Si Di- está proyectando algo, no se puede visualizar. ¿Qué tal? Sí, se está bien. Está bien, se está viendo normal. Es el internet de la maestra. ¿Se pueden ver? Ok. Sí, ¿se pueden ver? perfectamente. Sí, podemos visualizar. Ok. Perfectamente. Ok, Buenas, sigo al entonces. parecer tenemos problemas de conexión porque no escuchamos al doctor Bay. No, Ok. Entonces, vamos a ver por qué es importante saber tipo de variable. Porque es vital para seleccionar prueba estadística. Yo lo voy a dejar eso al profesor Fabián, que lo voy a explicar eso en módulo de estadística para que tengan una idea. ¿Por qué es importante seleccionar y decir qué tipo de variable usted tiene? Vamos a ver. Mire, vamos a suponer que yo tengo dos grupos de personas, ¿ok? Grupo A, grupo B. Entonces, tengo una variable de diabetes, un grupo son diabéticos, otros grupos no son diabéticos. Las personas que están en grupo A sufren de diabetes mellitus y las personas que están en grupo B no sufren de diabetes mellitus. Entonces, esa es una variable categórica, yo tengo que decir, categoría diabético, no diabético. Entonces, también tengo otra categoría, una variable categórica, otra variable categórica, obesidad, obeso, no obeso. Entonces, si yo tengo dos variables categóricas de esa manera, yo puedo usar chi cuadrado de Pearson, ¿ok? O sea, no estamos hablando de estadística, sino estamos hablando de selección de un test estadístico. Entonces, tenemos que saber qué tipo de variable tenemos para poder seleccionar el test. Por ejemplo, aquí pueden ver que tenemos una variable numérica, por ejemplo, niveles de hemoglobina. ¿Ok? Y tengo otra variable, pero esa variable es categórica. Por ejemplo, la obesidad. Obeso, no obeso. Entonces, en este caso ya no puedo usar el chi cuadrado. Entonces, tengo que usar otro test estadístico. Por ejemplo, test de student. Es importante saber cuál es la naturaleza y tipo de variable para poder seleccionar el test estadístico. Pueden ver aquí, si yo tengo una variable numérica como proteinuria, la cantidad de proteína en la orina, y otra variable categórica, ¿ok? Perdón, dos variables numéricas. Tengo una variable numérica, otra variable numérica. Entonces son dos variables numéricas. Entonces ahí cambia el test. Las variables, sus instrumentos de medición son muy importantes. Por ejemplo, el peso. Para usted poder medir esa variable, necesita un instrumento. A ese instrumento nosotros llamamos un instrumento mecánico. ¿Ok? Para medir peso necesito una balanza. Para medir talla necesito un tallímetro. Esos son los instrumentos mecánicos para poder medir las variables numéricas. Mire, es un peso,
ese es un instrumento mecánico. Talla es una variable numérica y que necesita un instrumento mecánico para su medición. La temperatura es una variable numérica y necesito un termómetro, un instrumento mecánico. Pero si mi variable no es numérica, es una variable categórica, no tengo un instrumento mecánico. Por ejemplo, color de pelo. Yo no tengo un equipo mecánico, un equipo digital que lo pongo ahí para que me diga color de pelo de cada persona. Entonces, ¿quién evalúa eso? Es un evaluador. O sea, ojo de una persona puede medir el color de pelo. Ven que no es un instrumento mecánico per se. Por ejemplo, yo quiero medir la depresión, que es una variable categórica. La música. Déjenlo por ahí. Vamos, el micrófono, por favor. vamos a ver cómo podemos medir la variable categórica de depresión. No tengo un instrumento mecánico para medir la depresión. Entonces, ¿qué voy a buscar? Busco, por ejemplo, la escala de Hamilton. Por ejemplo, Hamilton Rating Scale for Depression. Esa es una escala, es un instrumento, pero no es mecánico. Es un instrumento documental, ¿ok? Es una escala. Entonces, ¿qué aprendieron en ese diapositivo? Que si las variables son numéricas, nosotros necesitamos un instrumento mecánico. Y si son categóricas, necesitamos un instrumento documental, ¿ok? Un test, un examen, un instrumento documental. Validado, por supuesto. Una preguntita, doctor. Sí, diga. Entonces, ese mismo de la depresión, que termina en un número, porque a veces la mayoría de esos test termina en una numeración, ¿no vendría terminando en una variable numérica? No, son categóricas. Vamos a explicarlo luego. Eso lo vamos a explicar. Por ejemplo, tú dices depresión, vamos a suponer de 1 a 10. No es así, pero vamos a decirlo. Vamos a suponer que si el instrumento dice de 1 a 3, de 4 a 7, un ejemplo, de 8 a 10, si de 1 a 3 es leve, un ejemplo, de 4 a 7 es moderada y de 8 a 10 es severa. Entonces, es una variable categórica, ¿sí? Porque estoy categorizando leve, moderada, severa. Pero que esos números representan la categoría, pero que no tienen los atributos. Lo voy a explicar ahorita para que me puedan entender. Yo no puedo trabajar con números, o sea, no puedo decir una persona que tiene depresión 4 tiene 2 veces más depresión que uno que tiene 2. ¿Puedo decir eso? No, entonces no es numérico. Es una variable categórica. Ahorita vamos a ver, muy buena pregunta, vamos a ver ahorita cómo vamos a diferenciar cuáles son atributos de escala de la variable. Entonces, por ahora, hasta ahora, las variables numéricas, nosotros vamos a usar instrumentos mecánicos y para las variables categóricas, instrumentos documentales. ¿Ok? Una escala, un instrumento para medir depresión, rendimiento académico, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos, vamos a ir conociendo. Por ejemplo, la edad es una variable que numérica o categórica. Numérica, muy bien. 24, 23, 45, 70, 87, 3, 18 años. Ok. Ahora, si yo te digo que yo puedo transferir esa variable numérica a una variable categórica de esa manera, mira, yo puedo decir, ya no voy a usar número, sino voy a usar palabras. Recién nacido, infante, adolescente, joven, mediana edad y anciano. Se convirtió en una variable categórica, ¿sí o no?
Claro. Sí, entonces quiere decir que las variables tienen la capacidad de convertirse, de transferirse. Eso se llama transferencia de variables. Eso no es correcto hacerlo, pero se puede. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, como pueden ver, yo puedo decir recién nacido 1, infante 2, como la pregunta que me hicieron, adolescente 3, joven 4, mediano 5 y anciano 6. ¿Qué hice? Hice una transferencia de una variable numérica a una variable categórica. Es posible, sí, hay una flexibilidad, podemos hacerlo, pero mejor evitar ese tipo de transferencia o transformación, digo. Ok. Anemia, por ejemplo, es una variable numérica, ¿sí o no? 10 miligramos por decilitro de hemoglobina, 16, 17, 13.9, etc. Eso es una variable numérica. Pero puedo categorizarlo también, ¿sí o no? O sea, hacer una transformación, decir leve, moderada, severa, de esa manera. Digo, por ejemplo, debajo de 9 es severa, de 10 a 12 moderada, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo hacer. Profesor, ahí es cuando uno dice que usa escalas. Sí, lo vamos a ver. Solamente yo quiero que me entiendan hasta ese punto, que es posible hacer una transferencia de variable numérica a categórica. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende eso? Muy bien. Vamos a ver. Otra forma. Anemia es una variable numérica. Pero yo también puedo ponerlo, categorizarlo, ¿no? Decirle, mire, todo lo que está por encima de 12 no tiene anemia. Todo lo que está por debajo de 12 tiene anemia. Ahora yo tengo dos categorías, ¿sí? Esa es otra forma. Ok, ahora vamos a comenzar con el tema, pero con más profundidad. Las variables, dijimos que según su naturaleza pueden ser numéricas y pueden ser categóricas, ¿sí o no? A las variables categóricas también se llaman cualitativas. Son variables categóricas. Las variables categóricas también se llaman cualitativas, porque en realidad estamos determinando la cualidad de un objeto o un sujeto. Las variables cuantitativas nosotros lo llamamos variables numéricas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál término vamos a usar? Mejor. ¿Cuál término es mejor? ¿Cualitativa, cuantitativa o categórica numérica? ¿Qué usted opina? Para mí categórica, si no. Bueno, doctor. Dígame. Doctor, me parece que va a depender mucho de la naturaleza del objeto. Que yo soy el estudiante de Derecho y Sociología. Sí. En ambas usamos más bien las cualitativas y cuantitativas. Sí, pero miren, hay un problemita con términos cualitativa, cuantitativa, porque hay personas que piensan que si es un estudio cualitativo, entonces las variables tienen que ser cualitativas, y eso no es verdad. Y si yo estoy haciendo un estudio cuantitativo, la variable tiene que ser cuantitativa. Eso no es verdad. A partir de ahora, cada vez que quieren hablar sobre las variables, traten de eliminar variable cualitativa y cuantitativa para que no se convierta, o sea, no haya un error, una confusión con tipo de estudio. ¿Ok? Y pongan siempre variables categóricas y variables numéricas, porque hay menos confusiones. Vuelvo y repito. Hay tipos de estudios cualitativos, recuerdan que eran estudios exploratorios, el primer nivel,
Y el resto, descriptivo, relacional, todo lo que subían hacia arriba, eran estudios cuantitativos, ¿sí? Ahora, para que no haya una confusión entre variable cualitativa y estudio cualitativo, no vamos a usar esos términos. Solamente vamos a usar variable categórica y variable numérica, ¿ok? Eso está bien claro. Bien. Entonces las variables tienen su naturaleza. Entonces vamos a poner naturaleza categórica y variable numérica. O sea, naturaleza numérica, naturaleza categórica. Ahora bien, y también tienen escala. ¿Cuáles son las escalas? De las variables categóricas, las escalas de esas variables son nominal, ordinal y hay una modalidad de nominal que se llama binario. Entonces, esos son 3 escalas de variables categóricas. Ahora, las variables numéricas tienen 2 escalas. O son discretas o son continuas. No tengan tanto miedo de tantos términos de una vez. Poco a poco usted va a ir familiarizando con esos términos. Solamente tratan de ir conmigo para que puedan entender. Ahora bien, entonces si te preguntan cuáles son las escalas de las variables categóricas, tú dices nominal, ordinal y binaria. ¿Y cuáles son las escalas de las variables numéricas? Discreta, continua. ¿Ok? Las variables cualitativas o categóricas, ¿no? Mejor decirle categóricas, son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números. Por ejemplo, color de pelo, negro, azul, marrón. Yo no puedo sumar. No se puede sumar negro con marrón, marrón con azul. No se puede. Entonces, las variables categóricas o cualitativas no tienen esa capacidad, esa característica de ser sumado con números, sino que son clasificados con palabras, como dice, ¿no? Ok. Por ejemplo, una enfermedad. Vamos a suponer una persona tiene COVID. Podemos decir leve, moderada, severa. No puedo sumar do leve para decir que do leve es moderada. ¿Me entienden? No tiene sentido. Por eso solamente son en forma de palabras. ¿Ok? Son categóricas. Vamos ahora con escalas, ¿no? Hablamos que las variables categóricas, o en este caso cualitativas, nominales. ¿Qué son? Aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, color de pelo, no tiene ningún orden. No me importa que cuál es primero, cuál es segundo. Negro, marrón, azul o azul, marrón. O sea, no importa el orden. ¿Ok? A ese tipo de variables categóricas donde el orden no importa, se llaman variables categóricas nominal. ¿Ok? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de una variable categórica nominal? Que no haya ningún... ¿Cómo? Tipo de sabor, por ejemplo, agrio, dulce, salado. Exactamente. Exactamente. Sabores. Femenino. ¿Cómo es? El sexo masculino y femenino. Exactamente. Ese es nominal. Pero también es binario. Muy bien. Sí. Recuerden que hablé que binario es una modificación de ¿qué? De nominal. Muy bien. Entonces ya estamos bien claros.
que no importa el orden de colocación de ellos. Por eso se llaman variables categóricas nominal. Ahora, ¿cuáles son ordinales? Aquellos que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, nivel socioeconómico, alto, medio o bajo. ¿Ok? O sea, hay una jerarquía, hay orden. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso se llaman variables ordinal, ordinal, mejor decirlo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo saber qué es nominal o ordinal? Hay un truco. Hay un truco. Miren, mencionaron sexo, género, ¿no? Femenino, masculino. Vamos a poner, o ponemos hombre, mujer, niño, niña. Ok, ¿qué son, qué tipo de variables? Es Categórica, categórica, pero ¿es nominal o es ordinal? nominal. Nominal, exactamente, exactamente. Ahora, si yo pongo joven, niño, joven, pongo joven, adulto, por ejemplo, mayor. En este caso, ¿es ordinal o es nominal? Ordinal. Ordinal, exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el truco? El truco es que para llegar a ser adulto tiene que pasar por joven. Para llegar a mayor tiene que pasar por adulto. Ese es ordinal, hay orden, ¿me entienden? Ahora, por ejemplo, leve, moderada, severa. Para llegar a moderada tiene que pasar por leve. Y para llegar a severa tiene que pasar por moderada. ¿Me entienden? Pero el sexo femenino masculino, para ser hombre no tiene que pasar por mujer. Por eso que es nominal, no se relacionan. No hay relación, jerarquía entre ellos. No hay jerarquía. Exacto. Ese es el truco. Doctor, Señor. podemos decir entonces que todas las variables que son numéricas y nosotros las categorizamos son ordinarias. Sí, vamos a verlo. Lo que pasa es que si a las variables numéricas nosotros los categorizamos, ellos pierden atributo. Sí, se convierten en categóricas, pero pierden función. Vamos a ver ahorita. Estamos haciendo un daño a las variables si hacemos eso. Lo vamos a ver. La parte central de nuestra clase es esta. Por ejemplo, hay muchas tesis que la mayoría de los asesores dicen, mire, cuando van a recolectar edad, van a recolectar la edad 18 a 30, 31. No es así. Todo el mundo quiere en forma de escala, ¿no? Pero ¿qué se pierde en ese camino? Si tú estás buscando de 20 a 30 y una persona tiene 23 años, ¿qué tú vas a hacer con esa persona? Se pierde sus valores, ¿sí o no? Entonces, Sí. el trabajo pierde su valor estadístico. Pierde su valor estadístico. Entonces, vamos a... Vamos a... Tratan de apagar... Entonces, vamos a ver cómo ahorita, dígame. Escúcheme, yo no tengo el hot ahora porque me sacó. Lo tiene José Díaz, a ver si me lo puede pasar para yo ir silenciando los micrófonos. Por favor, porque sí. Ya, hay personas que tienen los micrófonos abiertos ahí. Sí, buenas. Yo estoy admitiendo a la persona, no sabía, y yo lo estoy haciendo, pero realmente no sé cómo pasar. Arriba de mi nombre, usted le va a dar ahí le va a meter su noción y le va a decir poner como administrador y ahí me pone. Tú puedes ir a participantes y ahí mismo busca Lizardo y tú lo pones. Ok. Francisco, ya lo hice. Ok. Muy bien, gracias. Ya. Entonces vamos a seguir. Sí, siempre. Entonces,
La binaria, ¿qué son? Son variables categóricas, pero en este caso solamente tenemos dos opciones, ¿no? Hombre, mujer, bueno, malo, etcétera, etcétera. Entonces es una variación de nominal, ¿no? Pero que solamente hay dos categorías. Eso es todo. A variable categórica binaria también se llama dicotómica. Dicotómica. ¿Bien? Ahora, variable categórica o cualitativa que mencionamos ahorita, miden características o cualidades. Los números sustituyen categorías verbales. Por ejemplo, tú dices estado, muerto y vivo. En realidad es una categoría. Los números solamente son una representación, pero la naturaleza de la variable no cambia. No sé si me entienden. La naturaleza, recuerden que la naturaleza de la variable no cambia. Es una categoría. O está vivo o está muerto. Tú no puedes sumar muerto en palabra, muerto más muerto. Sino, tú puedes sumar 0, 1. Entonces tú dices, tú lo puedes hacer trabajo matemático, pero si lo pones un número para cada uno de ellos. Entonces, recuerda. Sí, porque binario. El 0 y el 1 vienen del código binario. Exactamente. 0 es apagado y 1 encendido. Exactamente. El punto es que los números lo pueden sustituir, pero que la naturaleza de la variable no cambia, sigue siendo categórica. ¿Me están entendiendo? Eso es muy importante. También existe principio de exclusividad. Las categorías deben ser mutuamente excluyentes. Si está en una categoría, no puede estar en otra a la vez. O sea, siempre deben estar en una categoría. Y principio de exhaustividad. Todas las categorías suficientes para clasificar a cada participante. O sea, no hay una participante que se queda fuera. Por ejemplo, usted tiene un grupo de pacientes. Un grupo sobrevivió de COVID, otro se murió. No hay medio vivo o medio muerto. O está muerto o está vivo. Por eso hay principio de exhaustividad. O está en grupo de vivo o está en grupo de muerto. ¿Ok? Eso es muy importante. Esas dos propiedades de variables categóricas. Ahora, vamos con variables numéricas o cuantitativas, ¿no? Vimos que son variables numéricas. Doctor, yo quisiera una... Sí, señor. ¿Usted me permite una pregunta, doctor? Sí, señor. Sí, señor. Como estamos trabajando la parte categórica o cualitativa, yo quiero poner un tema para que usted me aclare un poco el aspecto cualitativo categórico. Por ejemplo, imagínese que yo estoy estudiando el derecho al honor del ciudadano, ¿verdad? Y al lado lo voy a estudiar con la variable derecho de la libre expresión. Son dos derechos fundamentales. Como variables las dos son categóricas, es decir, o cualitativas. Voy bien, doctor. Sí, sí, son categóricas, sí. Sí, ¿verdad que sí? O sea, el derecho al honor y el derecho a la libre expresión, las dos son categóricas o cualitativas. Sí. Pero resulta que el tipo de estudio no necesariamente debe ser exploratorio, porque podría ser explicativo o descriptivo en función de si esas dos variables en estudios anteriores han sido estudiadas posteriormente. Excelente. ¿Voy bien, doctor? Sí, sí, excelente. Así es, así es. Por eso que no podemos confundirnos con nombre de variables. Sí. Sí, adelante. Sí, entonces ahí es que vengo la confusión de que si yo estoy estudiando el derecho al honor versus libre expresión, las dos son categóricas, ¿verdad? Sí. Y el tipo de estudio es exploratorio o explicativo y no necesariamente, bueno, ya no será cuantitativo porque estoy hablando de categorías, el honor
y la libre expresión como derecho fundamental. ¿Estoy bien, doctor? No tiene que ver. Tú puedes hacer un estudio cuantitativo con variables categóricas. No importa. Por eso yo te dije. Perfecto, sí. Exacto, que no debe haber confusión entre tipo de estudio y naturaleza de la variable. Tú puedes tener un estudio cuantitativo con variables categóricas y viceversa. O sea, no tiene, por eso que no es bueno usar variable cualitativa ni cuantitativa, sino usar variables numéricas y variables categóricas. ¿Está muy bien claro? Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos con variables cuantitativas o numéricas. Vimos que son dos tipos, discreta y continua. ¿Ok? Cuantitativa discreta, pongan atención, son aquellas variables que utilizan valores enteros y no finitos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, número de hijos. Tú no puedes decir que tú tienes 2.5 hijos. Tiene que ser un valor entero. O sea, no puedes poner coma ni punto, nada. Esa es una persona completa. A ese tipo de variable numérica nosotros llamamos discreta. ¿Ok? Por ejemplo, número de cursos que existen en un semestre en Universidad Autónoma. No podemos tener 3.000.5 cursos. Es imposible. No hay medio curso, ni 1.5 cursos. ¿Ok? Entonces son valores completos, enteros, números enteros. A ese tipo de variables se llaman variables cuantitativo discreto. O sea, son discretas. ¿Ok? Ahora, ¿qué son variables cuantitativo o numérica? Mejor decirlo así. Continua. Son valores numéricos que se puede ponerlo de esa manera. Por ejemplo, peso, 64.3. Se puede usar decimales. 72.3 kilogramos. ¿Ok? Entonces las discretas no llevan decimales, son números enteros. Y variable numérica o cuantitativa continua pueden llevar decimales. ¿Ok? ¿Estamos bien claros? ¿Qué pasaría con la edad en ese caso, doctor? La edad depende cómo tú lo ves. Por ejemplo, si tú pones 20 años, ¿ok? Tú no puedes decir que yo tengo 20.5 años. No significa nada. 20.5. Pierde el valor, ¿sí o no? O sea, ¿qué significa 20.5? Pero no sería que 20 tiene años y 6 meses. No. ¿Por qué no? No, 20.5. Si es en edad, ¿por qué no? Medio año, 6 meses. No, porque eso no significa medio. Mire, un año tiene 12 meses. ¿Ok? Para tú poner eso, ponerlo, tienes que poner o en meses o poner en año. O sea, pierde el concepto. Exacto. No sé si me entiendes. 2 puntos. Entonces es incorrecto expresarlo así. Seguro que sí. 20.5 años no significa nada. O sea, Claro, hay una un número entero positivo. Exacto, hay una confusión ahí. Lo que pasa es que tú no puedes mezclar años y meses. Exactamente. O es años o es meses. Exactamente. No sé si me están entendiendo. Eso es muy delicado. Si ustedes ven que no pueden, si tú quieres, por ejemplo, usar de manera discreta, pon meses. Tú dices, mira, fulanito tiene 30 meses. Un ejemplo. Ya es discreto. ¿Sí o no? Ahora, si tú quieres poner en días, tiene 4.000 días. Ese ya es discreto, que tú no puedes poner coma y nada de eso. Pero Todas, en el caso de los meses, doctor, podría 30 meses
seguiría siendo, no sería continua, porque yo ponga 3 por 30.5, ya ahí Ya esa hay parte pie. se anula con la edad. Depende de la Exactamente. unidad de medida Sí. que yo tome. Todo depende cómo tú lo estás presentando la variable. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto? Doctor, Dígame, doctor, dime. no, me parece que la clave está en identificar la unidad de tiempo que voy a utilizar. O sea, si tengo años, no puedo mezclar meses y mucho menos días. O sea, pero digamos en el cuestionario, si yo pregunto, ¿tengo escala o es discreta? O sea, debo especificar días, meses o años, no relacionar los tres en el mismo Ahí cuestionario. sí, en este caso sí. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cómo estamos recolectando esos datos. ¿Ok? Entonces, si son números enteros, son discretas. Si no son números enteros, entonces son continuos. Vamos a poner muchos ejemplos ahorita para que ustedes lo puedan. Incluso tenemos 2 tareas para hacerlo ahora mismo. Entonces, variables cuantitativas o numéricas tienen dos escalas, intervalo y de razón también. Pongan atención, muy importante. ¿Qué es escala de intervalo? Escala de intervalo no significa intervalo de que de 20 a 30, de 31 a 40. Eso no es intervalo. No se equivocan ahí. Cuando hablamos de escala de intervalo, 0 no implica ausencia de algo, sino que es un valor arbitrario. Pongo un ejemplo. 0 grado de temperatura. ¿Significa que no existe temperatura? No significa, ¿no? No. Existe, pero es 0. No, porque puede estar que es muy frío. Exacto. Que es muy frío. Exacto. Eso se llama. Exacto. Por eso se llama. Exacto. Por eso es que se llama escala de intervalo. Ok. Ahora, ¿qué es escala de razón? 0 sí implica completa ausencia de algo, como peso. Si una persona tiene 0 peso, o sea, no tiene nada, ¿sí? No tiene absolutamente nada, o sea, no significa nada. O sea, 0 implica que no existe absolutamente nada, pero 0 grado de temperatura no significa ausencia de temperatura. ¿Me pueden entender la diferencia? Sí. Exacto. Eso, para que puedan entender tienen que ir hacia el número 0, que si es arbitrario o no. Ok. Otra cosa. La escala de intervalo para variables numéricas o cuantitativas pueden poner positivo y negativo. Existe menos de 10 grados de Celsius, ¿sí o no? Existe. Y existe más 10 grados de Celsius. O sea, pueden poner negativo y pueden poner positivo. ¿Ok? Pero si es razón, tienen que poner atención aquí. Que hay un atributo de distancia. ¿Qué significa? 20 kilogramos es doble que 10. O sea, 2 de 10 equivale a ¿cuánto? De 20. Pero aquí tú no puedes decir 2 de 10 grados, perdón, 2 de 10 grados de Celsius es 20 grados de Celsius. No existe esa relación. ¿Entendido? O sea, es incorrecto decir que 40 grados es más caliente, que es el doble de caliente que 20 grados. Exactamente, muy bien. No se puede decir doblemente caliente. No. Porque eso es como ser caliente, ¿cómo me explico? Si tú dices que es doblemente caliente, ya tú estás haciendo como una categorización. ¿Me entiendes? Vamos a poner los ejemplos para que puedan entenderlo mejor. Mira, ahí te tengo varios ejemplos. Este es el cuadro
el mejor que hay para que puedan diferenciar entre las variables. Recuerden que hablamos de las variables, según variables pueden ser categóricas y pueden ser numéricas. La naturaleza cualitativa, cuantitativa. ¿Ok? La escala. Las variables cualitativas, dijimos que tenían 3 escalas, ¿no? Uno era nominal, ordinal y otro era binario. ¿Recuerdan eso? Ok. Nominal, no había ninguna relación entre qué, entre la variable. Por ejemplo, en jerarquía, masculino y femenino. Estado civil, soltero, casado y unión libre, ¿no? Ahí están variables que categóricas, cualitativas, ¿no? Nominales. ¿Hay jerarquía entre ellos? O sea, tú puedes decir que el casado es mejor que soltero, no. Masculino, no existe. Ahora, recuerden que mencionamos binarias y yo dije que tiene otro nombre que se llama dicotómica. ¿Qué significa? Que solamente hay 2 opciones. Vivo y muerto. Sano, enfermo. Entonces eso cae en categoría que nominal, ¿sí o no? Esos son nominal. Pero tiene un apellido. ¿Nominal qué? Dicotómica. Dicotómica o binaria, como ustedes quieren llamar. Ahora, si tienen más de 2 categorías, también podemos llamarlo que politómica. Por ejemplo, estado civil es nominal y politómica. Masculino, femenino es que dicotómica y nominal. Dicotómica. Y nominal. ¿Entendido? Sí. Está bien claro. Ok. Vamos ahora para variables cualitativas, pero ordinales. Aquí tenemos primaria, secundaria y superior. Hay orden entre ellos, hay jerarquía, ¿sí o no? Hay una jerarquía. Muy bien. Y leve, moderada, severa. Hay una jerarquía entre ellos, entonces ordinales. Y son categóricas. ¿Duda hasta ahora? No. Ok. Fíjense valor final. Eso es que en tabla de operacionalización de las variables, usted tiene que poner valor final. Es esta. Ahora, vamos con variables numéricas o cuantitativas. Miren, dijimos que tienen 2 escalas, intervalo y razón. ¿Sí o no? Mire, temperatura. Recuerden que intervalo llevaba negativo y positivo. Y 0 no implica ausencia de temperatura en este caso, ¿verdad? Entonces, la escala es ¿qué? Escala de intervalo. La hora, por ejemplo. 0 horas significa que no existe la hora. ¿Cuándo es hora 0? Hora 0 tiene que, a las 12 de medianoche, hora 0, ¿sí o no? Si no me equivoco. Entonces, existe ese tiempo. ¿Ok? 10 horas, 20 horas, etc. ¿Ok? Ahora, algo curioso. ¿Menos de 10 horas existe o no existe? ¿Menos de 10 horas? Ajá. ¿Cómo así? ¿Negativo? ¿Menos de 10 horas? Sí. No existe. Que no. Piensa. Mira, yo puedo decir, ustedes no han visto películas que comienzan, dice, 4 días antes. 10 horas antes significa. Sí, exactamente. Existe. Aunque es medio raro, pero existe. Ok, ahora bien, vamos con razón. Peso. 0 peso significa ausencia de peso, ¿sí o no? Sí. Y 0 hijos significa ausencia de hijos, ¿sí o no? Entonces, la escala es razón. Es la razón. Ajá. Entonces, recuerden que las discretas llevan decimales o no llevan decimales.
No llevan. No llevan decimales, exactamente. Y continua, ¿llevan decimales o no llevan decimales? Sí llevan. Llevan decimales, exactamente. Entonces, vamos a seguir entonces. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, las variables categóricas o cualitativas, ¿sí? No tienen que ver nada con tipo de estudio. Eso que mencioné ahorita, lo voy a recalcar otra vez. La variable numérica o cuantitativa no tienen que ver con tipo de estudio. Ustedes no confunden tipo de estudio cualitativo cuantitativo con variables cualitativas cuantitativas. Porque había un profesor que decía, todos los estudios cualitativos, las variables tienen que ser cualitativas. Eso es mentira, eso no es verdad. Todos los estudios cuantitativos, la variable tiene que ser numérica. Eso no es verdad. Y lo mencionamos ahorita. Doctor, dígame. Doctor, Señor. Otro asunto es que en ciencias sociales, jurídicas y sociales, Sí. se habla de enfoque cualitativo y cuantitativo. Ok. Entonces, ¿qué relación hay entre el enfoque cualitativo cuantitativo con el tipo de estudio? No, porque cuando tú hablas de enfoque cualitativo, eso tú estás más yendo a un estudio exploratorio. ¿Me entiendes? O sea, tú quieres ver comportamiento de los dominicanos frente de un cambio de luz de un semáforo. ¿Ok? Es un estudio exploratorio, ¿sí? Pero el enfoque que tú estás dando es un enfoque cualitativo. Tú quieres ver el comportamiento de la persona, ¿sí? Ahora, si tú quieres ver cuántos carros pasan por ese semáforo diariamente, tú estás dando un enfoque ¿qué? Cuantitativo. ¿Me siguen? Exacto. Y Sí. el tipo de estudio entonces no es exploratorio, sino explicativo o cualquiera de los otros que sigue el rango. Exactamente. Exacto. Depende de lo que tú quieres. Por ejemplo, si tú aplicas un instrumento para ver si tú pones un AMED en cada semáforo, cómo va a cambiar el comportamiento del dominicano, entonces ya no es un estudio exploratorio, es un estudio aplicativo, ¿no? Tú estás aplicando un instrumento a alguien, tú lo poniendo a algo, ve a ver cuál es el comportamiento. Tú agarras dos semáforos, por ejemplo, en uno pone una AMED, en otro no, ¿sí? Entonces tú estudias el comportamiento. Tú estás estudiando comportamiento. Tiene un enfoque cualitativo, pero ya tú estás aplicando, o sea, tú estás haciendo una intervención a ver cómo cambia el comportamiento. Entonces, el nivel de investigación ya no es exploratorio. Nivel exploratorio es cuando tú vas sin hacer ninguna intervención, tú ves cuántos carros respetan la luz, por ejemplo, roja. Ese es exploratorio. Pero si tú pones 10 semáforos con AMED, 10 sin AMED, y ahí tú estás haciendo una intervención, ¿sí o no? Entonces ya el nivel cambia, ya va a nivel más alto. Está muy bien claro, ¿no? Perfecto, Sí. Gracias, doctor. Doctor, Sí, una pregunta. Sí. Cuando utilizamos variable cuantitativa, no, de número cuantitativa, utilizamos estadística. Cuantitativa, sí, Ajá. sí. Recuerden que la estadística comienza a nivel descriptivo, ¿sí? Ajá. A nivel descriptivo. Ajá. Ok, entonces usted dice también que no hay relación entre estudios cuantitativos y el uso de variable cualitativa y viceversa, ¿verdad? No, tú puedes tener un estudio cuantitativo y tener variables categóricas, no importa. Pero no al revés, se puede al revés. Sí. Por ejemplo, tú tienes dos... Mira, déjame ponerte un ejemplo. Tú tienes dos variables categóricas, diabetes y sobrepeso. Son dos variables categóricas, ¿sí o no?
y tú usas tu test estadístico, por ejemplo, chi cuadrado, a ver si hay una relación entre la obesidad y diabetes. Tus variables son categóricas, ¿sí o no? Pero tú estás usando un test estadístico y tú tienes un estudio cuantitativo. Sí, ¿Me está pero entendiendo? Ajá. sí, Sí. eso yo lo entiendo. A donde yo quiero llegar es lo siguiente, por eso le hice la pregunta anteriormente para descartar a ver si era así. Sí. Si eso es así como usted dice, entonces yo puedo en un estudio exploratorio, que es un estudio cualitativo, Ajá. yo puedo utilizar variables cuantitativas, entonces estaría utilizando estadística, pero se nos ha dicho que en esos tipos de estudios que son exploratorios no se utiliza estadística. No, Entonces, ¿qué pasa mira, ahí? Christopher, en estudios exploratorios, todavía tú no conoces la variable. Recuerda de Sí, es que verdad, Es un fenómeno que se está estudiando. es cierto, es verdad. no Tienes existe razón. variable, tú vas a definir tu variable. No sé si me entiendes. Recuerda, Sí, sí. las variables comienzan a nivel descriptivo. A nivel exploratorio no hay variable. O sea, tú vas a definir la variable, tú vas a dar un diagnóstico, una definición. ¿Sí? Ok. Los atributos de las variables se observan en los valores finales de su medición y permiten clasificar las variables en 4 escalas. ¿Cuáles son esas 4 escalas? Miren, ya ustedes son unos leones, ya saben. Escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Ahora, vamos a ver quién puso atención. Escala nominal y ordinal pertenecen a las variables ¿de qué tipo? ¿Numéricas o categóricas? Excelente. Esos son categóricas. ¿Y esos dos qué son? Son atributos de las variables, o sea, son escalas de la variable numérica. Muy bien. Ahora bien, vamos a verlo. La variable, déjame mover eso. La variable nominal, vamos con nominal, ¿sí? Que mencionamos ahorita, ya ustedes saben cuáles son. Pueden ser dicotómicas y pueden ser, ¿qué? Politómicas. ¿Cuáles eran dicotómicas? Que solamente tenían, ¿cuántas categorías? 2 categorías, ¿sí? Mujer, hombre, dominicano, extranjero. Y politómicas cuando tienen más de 2 categorías. Estado civil, ¿sí o no? Casado, soltero, unión libre, etcétera, etcétera. Sí. Color de pelo, negro, marrón, amarillo, azul, de todo. Ok. Entonces, la variable nominal no tiene ningún atributo. Pongan atención, no tienen atributos. Ahora entienden ahorita qué son los atributos. Vamos ahora, el atributo orden de la escala ordinal. Vamos a hablar para la escala ordinal. El atributo orden implica que las categorías o valores finales de las variables categóricas tengan un orden, jerarquía o secuencia. Las variables ordinales almacenan más información que variables nominales. Entonces, vamos a ver. Doctor, disculpe. Sí. Disculpe, mire, la nominal dicotómica y la binaria, hágame una diferencia entre ellas, por favor. Son lo mismo. Ahí me confundí un poco. Son lo mismo. Binaria y estaba dentro de una clasificación diferente a la nominal y era como independiente, entonces yo me confundí y dije, bueno, pero nominal. No, mira. Las dicotómicas tienen 2 categorías y la... No, pero que al principio había una división donde se hablaba de una clasificación nominal, binaria y la que le sigue, que son 3. Mira, nominal se divide, tú puedes tener 2 nombres para nominal. Uno puede ser dicotómica, otro puede ser politómica, ¿sí o no? Politómica tiene más de 2 categorías, ¿sí o no? Dicotómica solamente tiene ¿cuántas categorías? 2 categorías. Otro nombre de dicotómica, ¿qué es?
Otro nombre dicotómica. Binaria. Binaria. ¿Entendió? Perfectamente. Lo que Excelente. pasa es que se confunde un poco, porque como Sí, la señor. clasificación es en nominal, binario, ordinal, entonces uno cree que como que la binaria... No. Binaria es el único que es dicotómica. Tiene dos categorías. ¿Sí? Ok. Ahora bien, estamos hablando de atributos de las variables. Entonces, variable nominal, ¿tiene atributo? ¿Tiene atributo? No tiene atributo. No tiene atributo. Entonces, variable ordinal, ¿tiene atributo? Sí. ¿Cuál es su atributo? ¿Cómo se llama su atributo? Orden. Exacto. Orden o secuencia. Ok. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es más científico? ¿Cuál es tiene más poder? ¿Nominal o ordinal? Ambos son científicos. Sí, pero ¿cuál te da más información? La ordinal. ¿Cuál te da más información? La ordinal. Muy bien. Tiene más atributos. Exactamente. Mientras más atributos tiene, te da más información. Si a mi variable nominal yo lo llevo a ordinal, ¿me da más información o menos información? Más información. Pero si de variable ordinal yo voy a nominal, estoy quitando la ¿qué? La información. Excelente. Quitándole atributo. Exacto. Vamos a explicar eso ahí, ya que estamos bien calienticos ahí. Miren. Vamos a suponer que yo estoy hablando de una enfermedad leve, moderada, severa, que es ordinal, ¿sí o no? Ahora, vamos a decirlo, voy a cambiar eso a nominal. Voy a decirlo, por ejemplo, enfermo y sano. Ok. Ahora se convirtió en nominal, ¿sí o no? Sí. Lo llevé a un ordinal, a un nominal. ¿Cuál te da más información de tu paciente? ¿Enfermo sano o leve, moderada, severa? La ordinal. Excelente. Entonces, no cometen nunca errores a quitar atributo. En este caso, que estoy quitando atributo, ¿qué? Orden. Si yo hago esto, estoy quitando ¿qué? La información. ¿Entendido? Ok. Vamos a seguir. ¿Cuál es el otro que mencionamos? Intervalo, ¿sí o no? Intervalo y después viene razón, ¿sí o no? Los dos son de variables de qué tipo? Numérica, excelente. Numéricas o cuantitativas. Exacto. Ahí tenemos las categóricas y ahí dos son numéricas. Ahora, intervalo. Mira, ¿qué agregué? ¿Qué atributo agregué a esa variable? Distancia. Vamos, excelente. Vamos a ver. Agregué la distancia. Vamos a ver. Atributo distancia nos permite hacer métricas. Por ejemplo, un billete de 100 pesos es igual a 2 de 50. ¿Sí o no? Sí. Exacto. Claro. Pero un muchacho que está en bachillerato, 2 de bachillerato no es igual que un licenciado, ¿sí o no? No. Entonces, mira, vamos a poner bachillerato, 2 bachilleratos es igual a un licenciado. No. Entonces, ¿qué atributo no tiene? Distancia, porque puede ser una variable ordinal o nominal, ¿sí o no? No tiene distancia. Sí. Ahora, 100 pesos, recuerden que son variables numéricas, ¿sí o no? 100 pesos es igual que 2 de 50. De 50. ¿Entendieron? Eso es muy importante. Entonces, cuando hablo de intervalo, tiene atributo de distancia y tiene atributo de ¿qué? De orden. Si bajo
a esa categoría, o sea, perdón, si bajo de esa variable de intervalo y lo convierto, eso es numérica, ¿sí o no? Lo convierto en una categórica. ¿Qué atributo estoy quitando? La distancia. La distancia. La distancia se le quita. Estoy quitando qué cosa importante estoy quitando a esa variable. La información. La información. Excelente. Vamos a poner un ejemplo ahora para que uno comience a jalarse los moños cuando uno comete esos errores de quitar atributos a las variables. Vamos a ver. Intervalo acepta, recuerdan, valores 0 y negativo. Recuerden ahorita que mencionamos como temperatura, ¿sí? Y horas de día, saldo bancario. ¿Usted puede tener un saldo bancario menos de 20 pesos? Sí. Sí. Se puede ver, claro. Cuando tú le des al banco. O si tú dejas tu cuenta bancaria y no pones la mano, ¿sabes que los bancos van quitando mensual algo de tu dinero? Tú comienzas con 1,000 pesos y el año que viene debes 500 pesos al banco. Entonces, dígame. Doctor, Sí. no, para información, ya eso es una resolución de la Junta Monetaria que impide hacer los bancos. Disculpe que la estoy diciendo. No, está bien, gracias. Gracias a Dios. Pero para que me puedan entender que uno puede tener deuda al banco, ¿no? Y Claro, Rancho, porque tú con ese... bati. Los micrófonos. hay un peleito ahí en la casa. Entonces, puede darse como quiera, doctor. sí. Entonces, vamos a seguir. El atributo origen es exclusivamente para variables de escala de razón, ¿sí? La escala de razón tiene intervalos constantes entre valores, además de un origen real. El 0 significa la ausencia de la unidad de estudio, o sea, 0 peso corporal. Si tú tienes 0 pesos, no pesas nada. ¿Ok? Si tú tienes 0 dinero en tu bolsillo, tú no tienes nada. ¿Ok? Ahora bien. Nada, ¿no? Entonces, recuerden que esos dos son numéricas, esas dos son categóricas. ¿Qué agregamos? ¿Qué atributo agregamos a esa variable? Origen. ¿Qué significa origen? Ajá. O sea, tiene origen, tiene distancia, igual que el intervalo, y tiene orden. ¿Ven? Ok. 0 es ausencia de algo y no acepta valores negativos tampoco. ¿Sí? No puede tener 0, o sea, no pueden tener menos hijos. No significa... Sí. 0 hijos significa que tú no tienes hijos, ¿sí? O número de certificado de un curso. Tú no puedes tener menos certificado, ¿me entiendes? Ahora, seguimos. Vamos a poner un ejemplo. Transformación de las variables. Es peligroso. Vamos a ver por qué. Si yo tengo mi variable numérica, razón, ¿no? Y quiero llevarla al intervalo. ¿Qué atributo estoy quitando? Origen. ¿Sí o no? Si yo tengo intervalo y estoy llevando a una variable categórica, estoy quitando distancia. Si en ordinal estoy cayendo a nominal, ¿qué atributo estoy quitando? Sin atributos. Orden. ¿Sí o no? Estoy quitando orden. Entonces, ¿cuál de esas variables me da menos información? ¿Nominal, ordinal, intervalo o razón? Nominal. ¿Y cuál me da más información? Razón, exactamente. Recuerdan en su categoría, ¿no? O sea, esos son numéricas y esos son, ¿qué? Categóricas. Muy bien. Puso un ejemplo. El error más común que cometemos en la tesis. Por ejemplo, vamos a recolectar edades de los estudiantes de medicina. Entonces, ¿qué dicen? No, hombre, en vez de poner edad como es 23, 24, 26, 30, no.
ponga de esa manera, 23 a 26 años, 27 a 30 años, ¿me entienden? Eso es quitando un atributo a mi variable. ¿Sí? O sea, categorizando en el momento de la recolección de los datos. Excelente, ahí estamos. Tú ves, me caí en una... Mira, caí en... En estadística lo estratifican así. Exacto, mira, caí en ordinal ahí, ¿sí o no? Y si yo voy más para atrás, ¿caigo en qué? Nominal. En nominal. Ahora, si yo quiero saber, un estudiante que tiene 24 años, ¿ya yo perdí esa información, sí o no? Sí. Aquí ya no tengo esa información. Y aquí menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar transformar variables, porque si transformamos las variables, perdimos atributos. ¿Y perdimos qué? Información. Excelente. Entonces, no hagan esos cambios transformados. Y si pierden esos atributos, entonces el test estadístico que van a usar no va a ser exacto. O sea, no va a dar resultado. No estamos hablando de estadística, pero voy a poner un ejemplo rapidito. Vamos a suponer que tenemos dos aulas, aula A y aula B. Vamos a suponer que con 100 puntos los estudiantes pasan. Quiero ver el rendimiento académico de esos muchachos. Vamos a suponer que el promedio de nota de aula A es 78 y el promedio de la aula B es 90. Es 90. Todos los estudiantes que están en aula A y los que están en aula B, ¿pasaron su examen, sí o no? ¿Pasaron el examen, sí o no? Sí. Sí, pasaron, ok. Y si yo quiero hacer un test estadístico, yo puedo hacer un test estadístico, un test de student, lo que sea, para ver si hay una diferencia significativa entre promedio de la nota de los estudiantes. Ahora, si yo categorizo esto, por ejemplo, voy categorizando y lo convierto en una escala, en una variable, por ejemplo, ordinal. ¿Sí? Por ejemplo, digo, lo que tienen por debajo de 70, lo que tienen por encima de 70. Ya estoy categorizando, ¿sí o no? Estaba poniendo categoría. Nominal, ¿sí o no? Ok. Sí. Ahora, si yo hago un test, aplico un test, el test, ¿qué me va a decir? ¿Todo el mundo tiene por encima de 70, sí o no? Sí. ¿No hay diferencia entre esas dos clases? No. No, entonces estoy perdiendo la información. Pero si yo tengo eso aquí, hago una asociación, una relación, correlación, perdón, entre promedio, ya yo tengo la información. Yo sé que existe una diferencia significativa, estadísticamente hablando, entre promedio de la puntuación. ¿Sí o no? Entonces, categorizando mi información, estoy perdiendo la información. Aquí me dice que los dos grupos son iguales, porque si sacaron por encima de 70, todo el mundo pasaron. Pero aquí me dice que no, hay una diferencia. Un grupo sacó promedio 90, no es lo mismo que promedio 78. ¿Entendido? Entonces tengan cuidado, no quitar atributos a sus variables. ¿Cuándo hacemos la transformación? Alguien me dice, pero ven acá, todo el mundo hace, en todo estudio científico hacen esa transformación. Solamente hacemos la transformación de las variables sacrificando la información cuando vamos a hacer un diagnóstico. ¿Ok? Sí, cuando vamos a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el nivel académico de esos muchachos entre leve, bueno, medio y malo, ¿no? Rendimiento académico.
Yo quiero hacer un diagnóstico. Si para hacer un diagnóstico yo puedo transformar la variable numérica a categórica. Porque ustedes no pueden hablar de diagnóstico si las variables son numéricas. Pero si lo convierte en categórica, tú dices, mira, todo lo que sacó de 70 a 80 son buenos, de 80 a 90 son buenísimos y de 90 a 100 son excelentes. Ahí sí estoy categorizando, ¿sí o no? Perdiendo atributos, pero ¿cuál es el fin mío? ¿Hacer el qué? El diagnóstico. Sí, por eso generalmente en los diagnósticos uno utiliza la escala Likert. Exactamente. Ya me están entendiendo, ¿no? Ok. Se debe recolectar las variables en su propia naturaleza, de eso que estábamos hablando. Si es un número de edad, recoléctalo en edad. Porque si tú tienes edad, por ejemplo, 23, 24, 30, luego si te da la gana, tú puedes cambiarlo en categoría. ¿Sí o no? Pero si es en categoría, tú puedes volver a numérica. Ya tú pierdes, tú no sabes quién tenía cuánta edad. ¿Entendido? Entonces, ¿entendieron esa parte? Si ustedes recolectan la edad en número, después pueden convertirlo en categoría si quieres, ¿no? Pero si es en forma de intervalo, o sea, categoría, por ejemplo, 23 a 27, 28 a 30. Si recolectaste así, ¿puedes volver otra vez a ver quién tenía, por ejemplo, 22 años? No sabe, no se puede. Entonces, recolectan las variables en su propia naturaleza. Si es numérica, recolectan numérica. Si es categórica, recolectan categórica. Dimensiones de las variables se pueden medir porque tienen dimensiones, ¿sí? Ya ahora entienden qué es una dimensión lógica, qué es una dimensión física. Las dimensiones físicas, ¿qué son? Masa, temperatura, tiempo, todo eso que mencionamos ahorita, que pertenecían a variables numéricas, ¿no? Ahora, hay dimensiones que no son números. Por ejemplo, depresión, inteligencia, rendimiento académico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ello? Aplicar un instrumento. Ok, las variables, por ejemplo, objetivas. Recuerden que variable objetiva es el mismo que la variable cuantitativa o variable numérica, lo mismo. Unidimensional. ¿Qué significa unidimensional? Que solamente tiene un valor final. Por ejemplo, el peso, 70 kilogramos, es una variable numérica, objetiva, numérica, y es unidimensional, solamente tiene un solo valor, ¿no? 70. Pero si es multidimensional, por ejemplo, índice de masa corporal, para sacar índice de masa corporal, tú necesitas dividir el peso entre la altura al cuadrado. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene aquí? Tiene 2 dimensiones. ¿Entendido? Ahora, dimensiones lógicas. Cuando hablamos de lógicas, estamos hablando de variables que categóricas. Ahí no podemos medirlo con números, ¿sí? Entonces necesitamos un instrumento para eso. Un documento, ¿se llama qué? Documento a eso. Por ejemplo, aplica un instrumento para medir las dimensiones que existen para diagnosticar depresión o rendimiento académico. ¿Ok? Por ejemplo, dolor es una variable categórica es una variable numérica. Es lógica, es subjetiva o es objetiva. Mejor decirlo así. ¿Es subjetivo o objetivo el dolor? Subjetivo. Subjetivo. Exacto. Pero ¿cómo yo puedo medir eso? Necesito una escala. ¿Ok? Necesito una escala. Ahora alguien me dice, pero eso no es una variable categórica. ¿Y de dónde salieron esos números? Recuerden que los números no quieren decir que es una variable numérica. Porque la naturaleza de la variable es que
La naturaleza es categórica. Simplemente a cada uno de estos números se le está brindando una categoría. Exactamente. Pero eso no quiere decir que 2 más 3, tú puedes sumar 2 más 3. ¿Sí o no? ¿Se puede sumar en este caso? No se puede porque son categóricas. ¿Entendido? Si tienen preguntas, háganlo ahora. Sí. Ok. Ahora bien. Más dolor no puede ser con más dolor. Es subjetivo, pero para poder trabajar con ello tenemos que categorizarla en forma de número, pero esos números, recuerda, no tienen atributos, por ejemplo, distancia. ¿Tienen atributos de distancia? ¿Esos números? No. ¿Tienen atributos de razón? ¿Tú tienes menos 5 dolor? No. Entonces, ¿qué son? ¿Es ordinal o es nominal? Ordinal. Excelente. Ya. Ordinal. Ordinal. Solamente pregúntate si tienen atributos de razón o intervalo. Si se puede sumar esos dos valores. Si 100 pesos es igual que 2 de 50 pesos. Tú no puedes decir que 2 de dolor es igual a 4 de dolor. No sé si me entienden. Entonces ven si tiene esos atributos. Si no tiene esos atributos, ya no es numérica. Aunque trabaja con números, pero la naturaleza es categórica. Perdón, escúcheme. Sí. ¿Me escucha? Sí, señor. En este caso, podría yo, para redondear la comprensión, cambiar 1, 2, 3, 4, etcétera. Lo puedo cambiar por A, B, C, D, E, etcétera. Sí. Lo que pasa es que esa escala fue creada, esa escala se llama VAS. Es una escala internacional, o EVA. Escala de análogo para el dolor. O sea, una escala. Tú enseñas esa carita al paciente. Tú dices, mira, si la carita 1 es que tú no tienes dolor, nada, y el 10 es el peor dolor de tu vida, seleccióname un número. Por ejemplo, él te dice 8. Tú dices, concho, a este paciente tengo que poner un medicamento para el dolor porque está sufriendo. Y mañana con el medicamento que tú aplicaste y te dice, mira, mi dolor está en 2, quiere decir que tu medicamento funcionó. ¿Sí? Pero tú puedes poner A, B, C, D, sí, pero tiene que cambiar la escala, poner el nombre tuyo. No, yo entiendo bien. Esto es un ejemplo. Esta Sí. escala es un ejemplo y está ya institucionalizado. Y todo Sí, eso, señor. pero Sí. para los fines de nosotros comprender lo que estamos hablando Sí. de la ordinal y la nominal, podría ser otra cualquiera y yo de repente no sea esta del dolor que ya está establecido, sino que puede ser A, B, C, D, porque es la comprensión Sí. es la misma, de que no hay manera Sí. de hacer suma, de que el A y el B sumado no me dan el C. Exacto, excelente. Sí, D3. así es. De acuerdo, eso era. Sí, Gracias. pero la gente entiende mejor si tú dices de 1 a 10, pero tú no puedes decir de A a, por ejemplo, J. Tú ves que es un poco difícil, pero de 1 a 10 entiende. Un ejemplo de A y B, más fácil. Sí, Si sí. usted va al cementerio, Ajá. ahora que estamos en eso, usted va al cementerio, usted se va a encontrar que ellos tienen clasificada la ubicación de la tumba en A, A1, A2, A3. Luego viene B, B1, B2 y B3. ¿Usted sabe qué significa eso? Que el pago del A Sí. es mucho mayor que la 1 y Exacto. el B es mucho menos que cualquiera de los A. ¿Usted me entiende? O sea, Exacto. Entonces, todo depende de ordinal. la clasificación. Es Todo ordinal. depende de qué sea lo que se está manejando. Esta es una específica de dolor, la que manejan en los cementerios es una específica de la ubicación Sí, por sí. fines de cobro. Así es. Y Así es. depende de qué cosa, pero está claro el concepto. Está claro. Excelente, excelente. Sí, entonces será ordinal. Si el A es el más pobre y la C es más rico, entonces es ordinal. Sí, muy bien, muy válido.
Entonces, si yo tengo variable subjetiva, o sea, categórica, recuerden que no tenemos instrumentos mecánicos. No hay un estigmomanómetro que yo lo agarro y mido la depresión. Entonces, ¿qué uso? Tengo que usar escalas preestablecidas, un instrumento documental. Eso pasa mucho en los trabajos científicos, que lo mandan a medir la depresión. Entonces, los muchachos van y hacen su propio instrumento, formulan 20 preguntas y van y cuando vuelven, dicen, ¿de dónde tú sacaste esas 20 preguntas? Lo inventamos nosotros. No se puede inventar. Hay que crear un instrumento, hay que validar el instrumento, o sea, es un proceso. Y nosotros no estamos en la capacidad de validar un instrumento, crear y validar. Entonces, ¿de qué tenemos que ir? Haciendo, buscando ya instrumentos preestablecidos y lo aplicamos, lo adaptamos a nuestro entorno y lo podemos usar. ¿Ok? Entonces, las variables numéricas se miden con instrumentos mecánicos y las variables categóricas con instrumentos documentales. El primer paso para medir variables subjetivas o categóricas es hacer una revisión en la literatura. Tú tienes que ir, ¿qué te está buscando? Por ejemplo, yo quiero saber niveles de depresión en los perros. ¿Hay un instrumento para eso? Cuando viene a ver, hay. Y cuando yo lo busqué, sí existe un instrumento para medir la depresión en los perros. Entonces, un instrumento ya validado. Ahora yo lo traigo ese instrumento, lo uso en mi propio, por ejemplo, en República Dominicana, en los perros que tenemos aquí, lo valido aquí, lo uso aquí. Entonces, Profe, disculpe, sí. es como obtener un test o hacer un Exacto, un examen, un test, sí. Por ejemplo, rendimiento académico. ¿Cómo yo puedo saber cuál es tu rendimiento académico? Dando un examen. La nota que ustedes sacan en la clase, esa es una forma para determinar tu rendimiento académico. ¿Ok? Aunque no es correcto, pero esa es la única forma que existe ahora. Entonces, ya estamos finalizando. Miren, otro error grave en las tesis y trabajos que están haciendo. A nivel exploratorio, mira, Christopher ahorita me preguntó, no existe variable, nosotros vamos a crear la variable. ¿Sí? Estamos dando una definición. Nivel descriptivo, las variables se llaman de caracterización y de interés. ¿Ok? A nivel relacional se llaman de asociación y supervisión. En otro video yo expliqué eso más. A nivel explicativo se llama independiente y dependiente. Yo estoy viendo casi en todas las tesis, están poniendo los muchachos las variables dependiente e independiente. El nivel de investigación de ellos es descriptivo y las variables independiente y dependiente. Recuerden que la variable dependiente tiene que ver con nivel explicativo, donde buscamos causa y efecto. Nosotros no estamos buscando causa y efecto, entonces las variables no se llaman independiente ni dependiente. Si estamos a nivel descriptivo, se llama de caracterización y de interés. Si estamos a nivel relacional, se llaman de asociación y supervisión. Y así por el estilo. Ahora, vamos a hacer estos dos ejercicios para finalizar. Prepárense que... ¿Quién conoce esa tabla? ¿Cómo se llama esa tabla? Esa es una tabla de operación. Exactamente. Operacionalización de variables. Exactamente. Esa es la tabla más odiosa que yo he visto en mi vida, pero existe y tenemos que respetarla. Ahora, ¿por qué tiene importancia? Porque si tú no tienes esa ruta, porque esa es la ruta que te guía para tú hacer tu trabajo. Si no haces bien tu tabla de operacionalización, entonces tú no sabes por dónde vas a ir. O sea, cómo tú vas a resolver tu problema. ¿Ok? Vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes me van a ayudar para yo ir
para yo ir llenando eso. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos variable de caracterización y variable de interés. Primero, ¿a qué nivel investigativo estoy? ¿Exploratorio, descriptivo, relacional? ¿En qué nivel estoy? Exploratorio. Yo diría que descriptivo. Descriptivo, excelente. Recuerden que a nivel exploratorio todavía no tenemos objetivo. Exploratorio no es variable. Exactamente. Ok, vamos a ver. Entonces mi primera variable es hipertensión. Ay, espérate. Mi primera variable es la hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo yo mido eso? O sea, ¿cómo yo mido eso? Indicador. No ponen un instrumento para medirlo. Le ponen Sí, como pero, una cosita ahí. o sea, para yo saber cuál es la hipertensión arterial, yo mido la presión que medimos. Presión arterial. Muy bien. ¿Cuál es el valor final? Los muchachos de medicina, vamos a ver. Yo mido la presión arterial de mi paciente. ¿Cuáles son los valores finales de la presión arterial para yo ir categorizando? ¿Cómo se clasifica la presión arterial? Normal, alto, bajo. Prehipertenso, estadio, Estadio 1, estadio 2. muy bien. Estadio 1, estadio ¿qué? 2. Estadio 1, estadio 2 y prehipertenso. Esos son los valores finales. Ahora, ¿es una variable categórica o es una variable numérica? Categórica. Categórica, muy bien. Es categórica. ¿Es nominal o es ordinal? Ordinal. Ordinal. Hay una diferencia entre prehipertenso, estadio 1 y estadio 2, ¿sí o no? Claro, sí. Orden. Hay un orden. Excelente. Ven que estamos llenando, eso fácil. Diabetes tipo 2. Me perdonan los muchachos que no son de medicina, porque Estamos aprendiendo también aquí. pero yo voy a buscar más ejemplos para otras, para que ustedes también puedan aprovechar. Diabetes tipo 2. Doctor. Señor. Doctor. Señor. Yo por lo menos voy a exigir que me entreguen un certificado de auxiliar de enfermería, por lo menos. Sí, sí, seguro que sí. Usted va a ver que van a salir bien informados. Vamos Mira, a aprender medicina también aquí un poco. seguro. Y nosotros estamos aprendiendo matemáticas. Entonces, vamos con diabetes tipo 2. Es un tipo de diabetes. Nosotros, como indicador, decimos, por ejemplo, si hacemos una prueba de azúcar en ayuna, por ejemplo, y me da más de 100 miligramos por decilitro, ese paciente es diabético. Si después que le da una hartura y tiene más de 200 miligramos por decilitro de azúcar, es diabético. Si tiene un valor que nosotros llamamos hemoglobina glucosilada, que tiene más de 6.5% de diabético. Eso es son mis indicadores para hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Ok, vamos a ver cuáles son valores finales. Tengo un grupo de pacientes y agarro y hago esos análisis. ¿Cuáles son valores finales? Diabético y no diabético. Excelente. Diabetes, no diabetes. Excelente. ¿Es una variable categórica o no? ¿O numérica? Categórica. ¿Nominal o ordinal? Ordinal. Perdón, no escucho. Vamos a ver. ¿Es nominal? Nominal, ¿sí o no? Nominal dicotómica. Muy bien, nominal dicotómica. Excelente. ¿Sí o no? Como está vivo, está muerto, ya. Categórica, nominal y dicotómica. Muy bien. Índice de masa corporal. Ok, para yo calcular índice de masa corporal, recuerda,
Peso, la sobre talla altura, Excelente. Peso sobre la talla al cuadrado. a cuadrado. al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son dos indicadores que yo necesito? Peso y Peso talla. y talla. Excelente. Ahí tengo peso y talla. ¿Y cuál es el valor final que me da? ¿Me da un número Menos de 18, o me da una menos categoría? de 18, de 20 a 25. Puede darle un 25 a número 30, o puede darle una categoría. Ok, de 30 a 35 y más de 35. ok. Pero vamos a poner valor final. Me da kilogramo por metro cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ese valor final? Ok. Vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que yo puse kilogramo por metro cuadrado. Fulanito tiene 18, otro tiene 19. Ok. Si voy así, no categorizo, voy así. Entonces, ¿numérica o categórica? Numérica. Numérica. Muy bien. Numérica. Ahora, ¿es continua o es discreta? Continua. Porque yo tengo 18.5 también, ¿sí o no? Entonces, Sí, continua. Excelente. Numérica y continua. Vamos con la edad. Indicador es el Pero tiempo. me queda algo a mí ahí. Señor. Porque lo que tengo Bien. entendido que interpretamos el índice de masa corporal. No establecemos diferencia entre el que tiene 21.5 y el que tiene 23, Sí. sino el que está dentro de un rango que es de 20 a 25 Sí. y que está menos de 18.5 Sí. y el que está más de 30. sí, Exacto. como que no. Mire, recuerden ahorita que hablamos de transformación, ¿sí o no? Sí. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Recolectar datos en la naturaleza original, ¿sí o no? Naturaleza. Sí. ¿Cuál es la naturaleza de índice de masa corporal? ¿Es una categoría o es número? Numérica. Número. Numérica. Pero yo puedo después categorizarlo, como usted dice, ¿sí o no? Ah, bueno, sí. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Dejarlo en número o categorizarlo? el número. Sí, Número. porque si lo categorizo, pierde el atributo, ¿sí o no? Atributos. Excelente. ¿Ya me entendieron? Ya. Excelente. Gracias. Ok, la edad es el tiempo, ¿sí o no? Tiempo que dura la persona después del nacimiento, ¿no? Entonces, el valor final es los años que cumplió, ¿no? Años cumplidos. Exacto. Año. Por ejemplo, 20 años, 30 años, 40 años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿numérica o categórica? Numérica. Numérica discreta. Continua. Continua, excelente. Continua. O discreta. No era discreta. No, Si es una continua. discusión ahorita. Mira, mira, Es discreta. depende. Sí, depende cómo usted, cómo, El tiempo es continuo. sí, depende cómo usted quiere presentar. Volvemos. Si quieren decirlo en años cumplidos, entonces será discreta. Si quieren decirlo en meses, por ejemplo, o días, ya puede cambiar. ¿Me entienden? O sea, depende cómo lo pueden presentar. La edad siempre se presenta en años. Exacto. Entonces podemos poner continua y no poner 20.5 años. O sea, redondearlo, mejor decirlo así. 100 años es discreta. Sí, lógicamente. exactamente. Ya, ¿estamos bien claros en eso? Sí, ahí sí. Ok, sexo. Entonces, ¿cómo yo, indicador de sexo? ¿Quién me indica qué sexo tiene la persona? Femenino y masculino. Hombre, mujer. Fenotipo, ¿sí o no? O fenotipo. Exacto. Nosotros en medicina llamamos fenotipo, o sea, cómo se ve. A veces es un poco difícil, entonces llevamos con genotipo. Genotipo es... ¿No sería mejor utilizar el genotipo? No, porque el genotipo sale muy caro. Tú no vas a hacer una prueba de ADN a todo el mundo. Entonces, mejor fenotipo, ¿sí? Valor final. ¿Cuál es el valor final de sexo? Hembra y Hombre o mujer. Exacto, hombre y mujer. Excelente. ¿Es categórica o numérica? Categórica. Categórica. Muy bien. Categórico. Nominal. Nominal. Nominal, excelente. Nominal. Pero ustedes son unos verdugos ya. Y Entonces, dicotómica también. exacto, dicotómica. Ok. Proteinuria.
Proteinuria, para los que no son de medicina, es la cantidad de proteína que nosotros encontramos en la orina de una persona, ¿no? En 24 horas. Entonces, presencia de proteína en la orina. Esa es la definición. Ok, entonces, valor final. Puedo ponerle el número numérico. o puedo poner, vamos a ponerlo así ahora. Leve, moderada, severa. Es un error hacer esto, ¿sí o no? Pero vamos a ponerlo así para que podamos... Pie de atributo así. Exacto, pero vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que no tengo otra forma. Lo pongo así. Entonces, si pongo leve, moderada, severa, ¿cuál es el tipo de variable? Categórica. Muy bien. ¿Y es ordinal o es nominal? Nominal. Ordinal. 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 Porque hay una diferencia entre leve, moderada y severa. Perfecto. Ok. Y lleva un orden también. Exacto. Vamos ahora con este. Ese es el último. Nivel socioeconómico. Indicadores. Ingreso. Exactamente. Entonces lo ponemos, para no complicar la vida, ponemos cuestionario. La pregunta de cuestionario, ¿sí o no? Sí, bueno. Ok. Valor final. Tengo dos formas. O poner lo que gana, por ejemplo, menor de 10,000 pesos. La categoría en que queda. O pongo en categoría así, o lo pongo como que, o pongo alto, medio y bajo. ¿Me están entendiendo? O sea, ya ustedes son dueños de su trabajo, lo que ustedes quieren hacer. Pero ¿cuál es el mejor? Poner lo que gana la persona. Gana 10,000 pesos, 15,000 pesos, sin categorizarla. ¿Para qué? Para que no pierda atributo. ¿Entendido? No, Sí. y además lo del área de sociología protestarán porque es obvio que no es solo el ingreso, también hay otras 2 o 3 cosas de mucho peso, pero mientras tanto el ingreso es decisivo. Exacto. Pero nosotros podemos, dependiendo de lo que queramos, ponerlo en número. Si pongo en número, será numérica, ¿no? Si pongo en categoría alto, medio, bajo, será categórica ordinal. Osteoporosis. Nosotros, el indicador de osteoporosis es un score. Tenemos score T, ¿no? Ese es para ver si una persona tiene problemas con osteoporosis. Entonces, valores finales pueden ser normal, osteopenia, osteoporosis, ¿no? Son categorías, ¿sí o no? Hay son categorías. Ordinal. Excelente, excelente, excelente. Sedentarismo. ¿Preguntas dónde buscamos esa pregunta? En cuestionario. Muy bien. El cuestionario. Entonces vamos a dividirlo ahora. Podemos hacerle una categoría, ¿no? Lo que son sedentarios y no sedentarios. Entonces, ¿será que categórica, sí o no? Categórica. Nominal y binaria. Sí. Binaria, muy bien. Binaria o dicotómica. Ok. Paridad. ¿Cuánto las mujeres que... O sea, ¿cómo tú puedes decir que, o sea, como indicador? Número de hijos en un intervalo de tiempo, ¿no? Exacto, pero esa es la definición, pero tú vas en cuestionario, ¿no? Tú haces esa pregunta en cuestionario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor final? Para que colocar ahí el indicador directamente, maestro. Dígame. En medicina es así entonces, nada más colocar el cuestionario, porque en ciencias sociales hay que colocar ahí el indicador exactamente que se va a medir. Sí, sí, pero lo que pasa es que hay cuestionarios, hay instrumentos que tienen 100 preguntas. Entonces, la operacionalización de variables no es bueno que tenga más de una página, porque es su mapa de trabajo. Es el mapa, sí. Sí. Entonces, ¿cómo pongo el valor final de cuánto parió una mujer? Nulípara, multípara. No, ponemos en unidad. ¿Sí o no? Parió 1, 2, 3. Doctor, Dígame. pero pueden aparecer valores decimales, ¿verdad? Porque no estaría
No, Sería como decir. una especie de promedio. En París. No. No. O parió una vez. Ok, escúcheme que no soy de Tú no medicina. pares un hijo y medio. No. No, ¿Quién me espérate, que preguntó? no soy de Christopher. medicina. ¿Fue Christopher? Sí. No, 1.5. Christopher. Esto es como Yo número de pensaba que era hijos. como una especie de promedio que se sacaba. No. Variedad no se puede porque una mujer no pare 2,5. ¿Me entiendes? Ahora, si tú haces para la población en conjunto, sí, tú tienes razón. Tú puedes sacar un promedio. Porque estamos trabajando con la variable. Tú tienes razón, porque cuando mencionan, dicen, el promedio de la paridad, por ejemplo, en República Dominicana es 2.5 por familia. Tú tienes razón. Pero en este caso estamos definiendo la variable. ¿Ok? Seguimos. Entonces, unidad, ¿no? Parió 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es? ¿Numérica? Numérica. ¿Discreta o continua? Numérica continua. Discreta. Discreta. No Porque no puede puede parir parir 2,5, 1,5, 3,5. Sí. Ok. Discreta. Dolor. ¿Cómo medimos el dolor? Cuestionario. Una escala. Escala, ¿no? Escala visual análogo. EVA se llama. Verdad, sí. Sí, es lo mismo. Entonces, ¿cómo eran los valores finales de dolor con esa escala? 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. 1 a 10. Entonces, ahora va la pregunta. ¿Es numérica o categórica? Categórica. Excelente, categórica. No se confunde con número. Ordinal. ¿Ordinal o nominal? Ordinal. Excelente. Sigue una jerarquía. Excelente. No, ya me voy de aquí. Ya. Calidad de atención al cliente. Hay un cuestionario, una escala. Se llama SER. No sé si ustedes han trabajado con ese cuestionario. SER ¿cuál se llama? Que mide la empatía, seguridad, confiabilidad, etcétera. ¿Ok? Entonces tú vas a tener, vamos a suponer, dos tipos de clientes. Satisfecho e insatisfecho. Entonces, ¿categórica o numérica? Categórica. ¿Nominal o ordinal? Nominal. Excelente. Dicotómico. Excelente. Ya. ¿Terminamos entonces? Yo espero que fue... Para que puedan... Dígame. Fernando, sal.